Imagínate por un momento que recibes una advertencia sobre una catástrofe que está por venir. Una advertencia tan específica, tan detallada, que incluye instrucciones precisas sobre cómo sobrevivir. ¿La tomarías en serio o la descartarías como la fantasía de un loco? Esta es exactamente la situación que enfrentó la humanidad hace miles de años, cuando un hombre llamado Noé recibió la orden más extraordinaria de la historia: construir una embarcación gigantesca para salvarse de un diluvio universal. Pero aquí está el punto que muchos pasan por alto. Noé no solo construyó un arca, construyó una advertencia que resonó durante décadas mientras martillaba cada tabla, mientras sellaba cada junta, mientras la gente se burlaba y señalaba a ese hombre aparentemente loco que construía un barco en tierra seca. La historia de Noé es mucho más que un cuento religioso o una leyenda antigua. Es un testimonio arqueológico, histórico y cultural que ha dejado huellas profundas en civilizaciones de todo el mundo. Desde las tablillas sumerias de Gilgamesh hasta los registros geológicos modernos, la evidencia de un gran diluvio aparece una y otra vez en la historia humana. Pero comencemos por el principio. ¿Quién era realmente Noé? Según los registros bíblicos y las tradiciones ancestrales, Noé vivió en una época donde la corrupción moral había alcanzado niveles nunca antes vistos. La violencia era endémica, la justicia había desaparecido y la humanidad había perdido su rumbo moral de manera tan dramática que Dios decidió comenzar de nuevo. Noé destacaba como un hombre justo en medio de esta decadencia. Las Escrituras lo describen como perfecto en sus generaciones, lo que no significa que fuera sin pecado, sino que era íntegro, completo en su carácter moral. Era un hombre que caminaba con Dios en una época donde la mayoría había abandonado toda pretensión de rectitud. Cuando Dios le dio a Noé las instrucciones para el arca, no fue una orden simple. Fue un proyecto de ingeniería masivo que tomaría décadas completar. El arca tendría 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. En medidas modernas, eso equivale aproximadamente a 137 metros de largo, 23 de ancho y 13.7 de alto. Era una estructura colosal para su época, más grande que muchos barcos modernos. Pero aquí está lo fascinante: cada golpe de martillo de Noé era una predicación silenciosa. Cada tabla que colocaba gritaba al mundo que algo terrible se acercaba. Durante años, décadas incluso, la construcción del arca fue una advertencia visible y constante para toda la humanidad de que el juicio divino era inminente. Pedro, en el Nuevo Testamento, llama a Noé pregonero de justicia. Esto significa que no solo construía en silencio, sino que activamente advertía a la gente sobre lo que estaba por venir. Imagínate la escena: un hombre martillando día tras día en un barco gigantesco, diciéndole a todos los que quisieran escuchar que se acercaba una inundación mundial. La mayoría probablemente pensó que había perdido la razón. Esta situación nos recuerda poderosamente a nuestros tiempos modernos. Vivimos en una era donde las advertencias sobre crisis futuras a menudo son ignoradas o ridiculizadas. Cambio climático, colapso económico, degradación moral, pandemias globales. Las advertencias están por todas partes, pero la mayoría de la gente continúa con sus vidas como si nada fuera a cambiar nunca. La construcción del arca no fue solo un proyecto de construcción. Fue el acto de fe más grande jamás registrado en la historia humana. Noé nunca había visto lluvia en la escala que se le prometió. De hecho, muchos eruditos bíblicos sugieren que antes del diluvio, la tierra era regada por un rocío, no por lluvia torrencial. Noé estaba construyendo para algo que estaba completamente fuera de su experiencia. Pero hay algo aún más impresionante sobre la fe de Noé: su consistencia.
Durante décadas enfrentó la burla, el ridículo y probablemente la presión social intensa para abandonar su proyecto loco. Sus vecinos seguramente lo veían como un fanático religioso, un demente que desperdiciaba su vida en una fantasía imposible. Pero Noé continuó, día tras día, año tras año. Esta persistencia nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de las advertencias divinas. No vienen como eventos de un día, vienen como procesos largos que requieren fe sostenida y acción consistente. La advertencia de Noé se extendió por décadas, dando a la humanidad amplio tiempo para arrepentirse y cambiar de rumbo. Ahora hablemos de la evidencia histórica. La historia del diluvio no es exclusiva de la tradición judeocristiana. Más de 270 culturas alrededor del mundo tienen tradiciones de un gran diluvio. Los sumerios tenían la historia de Utnapishtim. Los griegos hablaban de Deucalión. Los nativos americanos, desde Alaska hasta Argentina, tienen historias de grandes inundaciones. Los aborígenes australianos, las culturas africanas, las tradiciones asiáticas, todas hablan de un tiempo cuando las aguas cubrieron la tierra. Esta convergencia cultural es extraordinaria. Estas culturas estaban separadas por miles de kilómetros y miles de años, sin contacto entre ellas, pero todas preservaron memorias de un diluvio catastrófico. Esto sugiere fuertemente que estas historias se basan en un evento histórico real que quedó grabado en la memoria colectiva de la humanidad. La investigación geológica moderna ha encontrado evidencia de grandes inundaciones en varias partes del mundo. El geólogo William Ryan y el oceanógrafo Walter Pittman propusieron la teoría de que una inundación catastrófica del Mar Negro ocurrió alrededor del 5600 a.C., cuando el nivel del mar Mediterráneo se elevó y rompió las barreras naturales, inundando una vasta área habitada. Esta inundación habría sido tan dramática y traumática que se habría grabado en la memoria de todos los supervivientes. Otros geólogos han encontrado evidencia de enormes inundaciones causadas por el derretimiento de glaciares al final de la última era glacial. Estas inundaciones de ruptura glacial habrían sido eventos catastróficos que podrían haber inspirado las historias de diluvio que encontramos en tantas culturas. Pero más allá de la evidencia física está la evidencia arqueológica. Los arqueólogos han encontrado estratos de sedimentos que sugieren inundaciones masivas en varias civilizaciones antiguas. En Mesopotamia, por ejemplo, se han encontrado capas de arcilla que interrumpen bruscamente las capas culturales, sugiriendo que civilizaciones enteras fueron interrumpidas por inundaciones catastróficas. Sin embargo, lo más importante de la historia de Noé no es si podemos probar científicamente cada detalle, sino lo que nos enseña sobre la naturaleza de las advertencias divinas y nuestra respuesta humana a ellas. Noé vivió en un tiempo de advertencia. Su construcción del arca fue tanto una respuesta obediente a Dios como una advertencia continua para la humanidad. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿estamos viviendo en un tiempo similar? ¿Hay advertencias a nuestro alrededor que estamos ignorando? ¿Hay arcas que deberíamos estar construyendo? En nuestro mundo moderno, vemos señales preocupantes por todas partes. La degradación ambiental, la polarización política, la decadencia moral, la inestabilidad económica, las pandemias globales. Todas estas son advertencias de que nuestro mundo actual no es sostenible. Al igual que en los días de Noé, muchas personas prefieren ignorar estas señales y continuar con sus vidas normales. Pero la historia de Noé nos enseña que las advertencias divinas son reales y que ignorarlas tiene consecuencias. También nos enseña que Dios siempre proporciona un camino de escape para aquellos que están dispuestos a escuchar y obedecer. El arca de Noé era más que un barco.
Era un símbolo de salvación. En el Nuevo Testamento, Pedro compara el arca con el bautismo cristiano, sugiriendo que así como el arca salvó a 8 personas de las aguas del juicio, el bautismo salva a los creyentes del juicio espiritual. Esta interpretación nos ayuda a entender que la historia de Noé no es solo sobre el pasado, es una prefiguración del futuro. Así como Noé fue advertido sobre un juicio físico venidero y se le dio instrucciones sobre cómo escapar, la humanidad hoy está siendo advertida sobre un juicio espiritual venidero y se le han dado instrucciones sobre cómo escapar. La construcción del arca también nos enseña sobre la importancia de la preparación. Noé no esperó hasta el último minuto para comenzar a construir. Cuando recibió la advertencia, inmediatamente comenzó a trabajar. Entendió que la preparación para eventos catastróficos requiere tiempo, esfuerzo y dedicación constante. En nuestro contexto moderno, esto se traduce en la importancia de la preparación espiritual, mental y física para los desafíos que enfrentamos. No podemos esperar hasta que las crisis estén encima de nosotros para comenzar a prepararnos. La preparación requiere visión a largo plazo y acción consistente. La historia también nos enseña sobre la paciencia de Dios. Aunque la humanidad en los días de Noé había alcanzado niveles extremos de corrupción, Dios no trajo el juicio inmediatamente. Le dio a Noé décadas para construir el arca y predicar arrepentimiento. Cada día que pasaba era otro día de gracia, otra oportunidad para que la gente cambiara de rumbo. Esta paciencia divina es evidente también en nuestros tiempos. A pesar de todos los problemas de nuestro mundo, a pesar de todas las advertencias que hemos recibido, todavía tenemos tiempo para responder. Pero la historia de Noé también nos advierte que la paciencia de Dios no es infinita. Llegó el día cuando Jehová le cerró la puerta del arca y el tiempo de gracia había terminado. El diluvio mismo es una de las descripciones más aterradoras en toda la literatura antigua. Las fuentes del gran abismo se rompieron y las cataratas de los cielos se abrieron. Durante 40 días y 40 noches, el agua cayó sin cesar. El agua subió y subió hasta que incluso las montañas más altas fueron cubiertas. Imagínate el terror de aquellos que habían ignorado la advertencia de Noé. Primero habrían pensado que era solo una tormenta fuerte. Pero cuando el agua siguió subiendo, cuando se dieron cuenta de que no iba a parar, la realidad habría golpeado con fuerza devastadora. La advertencia que habían ignorado durante décadas ahora se revelaba como proféticamente precisa. La descripción bíblica dice que fueron destruidos todos los seres que vivían sobre la faz de la tierra. Solo Noé y su familia, 8 personas en total, sobrevivieron en el arca. Esta es una imagen poderosa del juicio divino, pero también de la misericordia divina. Incluso en el juicio más severo, Dios proporcionó un camino de escape para aquellos que estuvieron dispuestos a confiar en su palabra. El arca flotó sobre las aguas durante más de un año. Imagínate la experiencia de Noé y su familia durante este tiempo. Estaban completamente aislados del mundo exterior, sin saber cuándo terminaría su prueba, dependiendo completamente de Dios para su supervivencia. Fue un tiempo de prueba intensa, pero también de preservación milagrosa. Cuando finalmente las aguas retrocedieron y el arca se asentó en los montes de Ararat, Noé no salió inmediatamente. Esperó hasta recibir la confirmación divina de que era seguro hacerlo. Esta paciencia y obediencia continuadas son características que definen a Noé a lo largo de toda la narrativa. Lo primero que hizo Noé después de salir del arca fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios. Este acto de adoración y gratitud, después de una experiencia tan traumática, muestra la profundidad de su carácter espiritual.
No salió quejándose o cuestionando a Dios, sino adorando y agradeciendo por su preservación. En respuesta a este sacrificio, Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. El arco iris fue establecido como señal de este pacto, una promesa visible de que Dios recordaría su promesa cada vez que las nubes de tormenta se juntaran en el cielo. Este pacto es significativo porque muestra que Dios no toma placer en el juicio, prefiere la misericordia y hace provisión para que el juicio extremo no se repita. Pero el pacto no promete que no habrá más juicio, solo que no será por medio de un diluvio universal. La vida de Noé después del diluvio nos enseña que incluso los hombres más justos son humanos y falibles. La historia registra que Noé plantó una viña, se emborrachó y experimentó problemas familiares. Esto nos recuerda que la salvación no nos hace perfectos instantáneamente, pero sí nos coloca en una relación correcta con Dios. Hoy, miles de años después, la advertencia de Noé sigue resonando. Su vida nos enseña que debemos tomar en serio las advertencias divinas, que debemos estar preparados para actuar en fe incluso cuando no entendemos completamente, y que debemos persistir en nuestra obediencia a pesar de la burla o la oposición del mundo. Las arcas que necesitamos construir hoy pueden no ser de madera y brea, pero son igualmente importantes. Pueden ser relaciones sólidas con Dios y familia, pueden ser preparación práctica para tiempos difíciles, pueden ser el desarrollo del carácter moral que nos sostendrá cuando vengan las tormentas. La pregunta no es si vendrán tiempos difíciles, la historia nos asegura que vendrán. La pregunta es si estaremos preparados, si habremos escuchado las advertencias y construido nuestras arcas antes de que sea demasiado tarde. Noé construyó más que un barco. Construyó un testimonio eterno de que Dios advierte antes de juzgar, que proporciona escape para los obedientes y que su palabra siempre se cumple. Su arca fue una advertencia para su generación y sigue siendo una advertencia para la nuestra.